Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes de estar aquí. Yo que me he estado preparando, sobre todo leyendo muchas de las cosas que el rector ha dicho y hecho, le quiero agradecer muy especialmente que esté aquí con nosotros, porque creo que con su vida ¿Está prendido esto? No, no se oye. Ahí, ya. Como decía, con su vida y con lo que ha hecho, creo que nos honra a la academia, y estoy extraordinariamente contento de recibir algo en lo cual le hace mucho énfasis, que es el rector de la Universidad de Chile. Y esta sensación de integración entre lo que es el rector, pero lo que es el papel del rector de esta universidad, a mí me parece que es muy importante y efectivamente tiene una serie de dimensiones. Yo quiero hacer dos grandes temas. Uno, ciertas dimensiones que vinculan a la academia con la universidad. Pero me estoy dando cuenta que me adelanté a mis tiempos porque quería reconocer a alguna de la gente que está en la sala. De manera que, si me permiten, voy a echar un pie atrás a los embajadores que están aquí, a los directores y funcionarios de la Cancillería. Veo a don Juan Enrique Cheire, al coronel Cristian Bolívar, muchas gracias por estar aquí. Alberto Banclave no está porque me dijo que iba a estar, pero lo tenía en la lista por lo menos. Bueno, estuvo esta mañana, porque estuvieron explicando aquí él y Felipe Bulnes a una serie de periodistas que estaban acá en qué consistía lo que iba a pasar en La Haya entre el 4 y el 7 de mayo. Como ustedes saben, Alberto es un personaje muy cercano a la academia. Está Manuela Verdugo, que yo quisiera también resaltarla, porque ustedes saben que yo tengo un poquito de background vinculado al mundo sindical. Ella es la presidenta de Aporflex, así que quiero también señalar que estoy muy contento con este. Aquí José Morandé, que estuvo por aquí, Walter Sánchez, que estuve con él hace tiempo atrás almorzando con él, pero creo que no está aquí esta vez. Había hecho la lista, había confirmado que pensaba venir. ¿Dónde está? Walter, ahí está, pues. Ya. Bueno, no son algunas de las personas que quería señalar, más todos los amigos directores, ¿no es cierto? Entonces, el tema que quiero señalar es que esta relación que hay entre la Universidad de Chile y el Estado, la sociedad, y también la vinculación inevitable que tiene la academia. Desde la universidad, la Chile y los rectores que están aquí, evidentemente la formación de quienes participan de la educación universitaria para formar la sociedad. Nosotros para formar a aquellos que hablan a nombre del Estado y la sociedad chilena. Pero hay una formación en donde el vínculo del Estado y la sociedad es muy fuerte, digamos, en los dos casos. En el caso de la academia, este logo que tiene la academia, que es decir Pro Loquor Chile, dice hablo a nombre de Chile. Si pensamos en la época de la fundación de la universidad, era casi una función única. Hoy en día la cantidad, nos hemos puesto más habladores, porque la cantidad de chilenos que salen al mundo por distintas redes, pero que son percibidos como especialistas, técnicos, conocedores de un determinado tema, pero que al mismo tiempo la gente interpreta que están de alguna manera representando a Chile, cosa que efectivamente ocurre, porque si uno manda un técnico a una reunión muy importante, el técnico no tiene ninguna idea de lo que está discutiendo, efectivamente eso termina siendo, digamos, imagen nacional. ¿Por qué lo menciono? Porque también quiero aquí pasar a una segunda dimensión, que nosotros tenemos la tarea principal de formar a los futuros diplomáticos. Pero también me he dado cuenta de que en este mundo de redes, donde hay muchos chilenos que salen afuera, cuando yo dije, miren, nos gustaría colocar a la academia al servicio del Estado y la sociedad chilena, la reacción fue muy grande. Y lo que quisimos decir es, mire, queremos esta capacidad instalada que tenemos, ponerlo al servicio de este conjunto de chilenos que salen fuera. Y conversando con este tema con el rector, le dije, mire, nos encantaría poder hacer algo parecido con las universidades, con el mundo de los rectores, con los encargados
digamos, internacionales de las universidades, etcétera, de poner la academia a disposición de lo que pueda ser útil desde nuestro punto de vista, uno fundamental, y es todo lo que tiene que ver con la generación de conocimiento. El proceso de cambio es tan enorme que parte de la formación que tenemos que dar aquí es comprender precisamente la velocidad y el conjunto de cambios que se están dando. Yo el año pasado mencionaba los recursos, pensaron el año pasado y este año también, de que colocar el año 250 como perspectiva es esencial, porque todos los profesionales que entraron a la academia este año van a estar dando vuelta en torno a esa época. Y en consecuencia, formarse ahora pensando en el futuro, que es el nombre de la charla de hoy, Chile de hoy, mirando al futuro, es un elemento esencial. Pero obviamente que la academia no hace eso solo. Entonces, la sensación de que podemos desarrollar una relación con las universidades y con el mundo académico muy amplio. Mi aspiración sería que tuviéramos vínculo con todas las universidades y que pudiéramos pensar juntos en tipos de investigación que hay que hacer en materia de intereses internacionales de Chile, en materia de cómo la evolución de la sociedad chilena afecta nuestras relaciones internacionales, cómo el cambio en el mundo nos está determinando a nosotros. O sea, hay una serie de áreas de gestación de conocimiento en donde la verdad que sería estupendo poder tener una relación extraordinariamente amplia con el conjunto de universidades. Otro vínculo es don Andrés Bello, porque don Andrés fue el primer rector de la Universidad de Chile y nosotros nos llamamos Academia Diplomática Andrés Bello. Y la verdad que esto yo no lo sabía, pero investigando un poco para la venida del rector, vi que era rector de la Universidad de Chile y oficial mayor de Relaciones Exteriores exactamente al mismo tiempo, en el mismo momento. En esa época dependía del Ministerio del Interior, no había Cancillería todavía. Entonces, bueno, don Andrés es un unificador. El rector tiene que conocer todos los temas que don Andrés trató en materia universitaria, pero quisiera alguna cita que es bastante interesante, la comento después. Cita de don Andrés, dice: en el seno de esta gran familia, está hablando del mundo, como en el de cada estado, se forcejea sin cesar contra las preponderancias de toda especie. Preponderancias. Otra cita: hay que propender continuamente a cimentar las relaciones de los pueblos sobre la base de la justicia. Finalmente, la síntesis de esas dos dice: la república más débil goza de los mismos derechos y está sujeta a las mismas obligaciones que el imperio más poderoso. Esto es de más o menos 1850, de don Andrés Bello. Evidentemente temas que todavía persisten, están en la definición esencial de las relaciones internacionales de hoy, que es una manera de definir el tema del poder. La segunda reflexión que quisiera hacer es sobre el tema de la clase magistral de hoy, Chile hoy, mirando el futuro. Quisiera citar una de las cosas que el rector ha dicho sobre estos temas como antecedente, y ahí le voy a dar la palabra. Leímos mucho con el equipo que me ayudó a preparar estas cosas, leímos mucho del rector, y por eso que tengo una pequeña lista de las citas referidas que saqué Estamos hablando hoy, Chile mirando al futuro. La universidad debe influir en la ética de una sociedad, tanto por los valores con los que forma a los estudiantes y guía su investigación, como por los juicios que emite sobre la realidad nacional. Vivimos una situación de desigualdad social extrema, quizás comparable a un régimen de segregación manifiesto. La diferencia de oportunidades educacionales debe ser atenuada proactivamente, asumiendo un compromiso político basado en la ética, en la equidad y en un elemental respeto por la condición humana. Y finalmente eligió citar a don Eugenio González. Dice, cito a Eugenio González al asumir la rectoría, cuando él asumió la rectoría en 1963. Otro deber altamente significativo que compete a la universidad es el de tomar como suyo los problemas de nuestro pueblo y proponer soluciones trascendentes, dice Eugenio González.
La universidad es una institución nacional, es un órgano del Estado. Lo mismo debe estar al margen de la política partidista, de las disensiones ideológicas y confesionales, pero por su condición de entidad moral, no puede estar al margen de los imperativos de la justicia que impulsan el progreso social. Y siguiendo con el tema de lo que el rector ha dicho, yo les recomiendo un texto extraordinariamente interesante que se llama La Universidad de Chile ante el proyecto de refundación económica e ideológica de Chile mediante el uso de la fuerza y la violencia. Un análisis extraordinariamente interesante de cómo fue que terminamos nosotros con tal influencia del pensamiento neoliberal en Chile. Entonces, con eso, déjenme terminar, porque yo creo que las cosas que dice el rector, pensando en el tema que queremos tratar, es exactamente lo que el Chile de hoy necesita. Tenemos que tener una capacidad de sentirlo, de verlo, de asumir sus conflictos de intereses, comprender sus incertidumbres, y evidentemente que estamos en medio de todo ello. Vivimos una involución en materia de confianzas y respeto mutuo, pero al mismo tiempo ello junto con una oportunidad única de reencontrarnos en torno a cambios profundos que hagan emerger una sociedad para todos. Esa visión de mucho más largo plazo es sin duda va mucho más allá de las reformas necesarias que estamos discutiendo en estos días sobre política y dinero. ¿Y por qué digo yo que va mucho más allá? Porque siento que hay conceptos, que hay palabras, que hay formulaciones que se han perdido, se cayeron de la mesa. El bien común, el interés nacional, la voluntad colectiva de una sociedad, la capacidad de unidad nacional, visiones convergentes, son todos temas que formaron parte de nuestra cultura democrática y que uno se pregunta, ¿pero dónde están? Son otros conceptos básicos, valores que están guiando el tipo de debate y el tipo de sociedad que estamos teniendo. Me parece que sin duda alguna esta incomodidad en que se siente la sociedad chilena consigo misma es una oportunidad que no hemos tenido durante mucho tiempo y que sin duda alguna abre el camino hacia el futuro. ¿Y quién mejor que Ennio Vivaldi, este ser humano extraordinario, para que nos hable con su credibilidad, con una carrera prístina en su especialidad, llevándolo a ser respetado, muy respetado a nivel mundial, y franco y audaz, tanto en la dictadura, y se sabe bien lo que él hizo en esa época, como en su lucha por democratizar la universidad. Fue el primer vicepresidente del Senado. Y que también tuvo el coraje en relación a la convicción del éxito frente al régimen militar y a la continuada presencia del pensamiento neoliberal, de decir una frase extraordinariamente corta, que dijo: la primera vez que pensamos que podíamos perder fue poco después que creímos que habíamos ganado. Yo le digo, amigos y amigas, tenemos aquí a un ser que ha reflexionado sobre nuestra sociedad de una manera absolutamente extraordinaria. El destino quiso que hoy día sea el rector de la Universidad de Chile, pero yo lo considero una de esas voces que Chile tiene, una voz y una trayectoria que realmente nos puede inspirar y nos puede guiar en muchos de los problemas que hoy día tenemos con tanta dificultad de entendernos entre nosotros. De manera que, don Ennio Vivaldi, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, y sin duda alguna estoy absolutamente segura que nos va a dejar colmados con sus reflexiones. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Acepto de muy buen grado a todos y queda como rector de la Universidad de Chile, que es lo que corresponde, digamos, sin entrar a personalizar, porque somos todos producto de una suerte de mundo que nos ha permitido y nos ha entregado cómo desarrollarnos y en condición de tal
creo que en esta universidad, me gustaría pensar, hay mucha gente que ha tenido una consecuencia y fuera de la universidad también, desde luego, que tiene una consecuencia, y que podría hoy día argumentarse cosas parecidas a la que le agradezco infinitamente con su generosidad desbordante y su amistad a Juan que me haya presentado así. Para mí es un motivo de una extraordinaria relevancia estar acá, por cuanto si algo necesitamos es recuperar el sentido de cohesión del país, y tanto la Universidad de Chile como la Academia Diplomática son dos instancias en las cuales está desde luego presente ese sentido de hacer suyo un destino, si se quiere, un destino superior. Es impresionante cómo, se desgastan expresiones que, si uno las analiza, son tan valiosas. Y cito solamente dos. Una es, ¿qué discurso no menciona 1000 veces la expresión para todos los chilenos? Y es una frase común que nadie le presta siquiera atención, pero pucha, que es importante decir todos los chilenos, porque cuando uno dice todos los chilenos está diciendo todas las ideologías, todos los orígenes sociales, todas las religiones, todas las ideas políticas, y a lo mejor en esa frase hay encerrada un valor muy grande. Y otra frase que repetimos continuamente sin reflexionar mucho es los intereses superiores, digamos, de la patria, institución o lo que fuere. Y qué tremendamente importante es asumir que realmente hay intereses superiores en el sentido literal, que están muy por encima de los intereses legítimos que yo o cualquier otro tuviera. Y de ese punto de vista, instituciones como esta Academia Diplomática, como nuestra universidad, son instituciones que están dadas realmente para cumplir con esas dos frases que decimos quizás sin reflexionar, todos los chilenos y los intereses superiores de la patria. Yo voy a hacer una breve resumen de algunas cosas que tienen que ver con la universidad, que es mi labor ahora, y quisiera tener tiempo, al final ojalá lo tenga, para muy brevemente tocar dos aspectos de lo que es la vida académica. Uno tiene que ver con la docencia, que me interesa mucho, y otro tiene que ver con la parte de investigación a la cual hemos estado trabajando. He preferido, en aras de la concreción, trabajar más. Probablemente vamos a ser más eficientes en el uso del tiempo si les muestro algunas diapositivas. El condicional no pretendía ser tan literal. Perfecto, gracias. Bien, primero, Andrés Bello, sin duda, su contribución aquí ha sido mencionada. El carácter de la Universidad de Chile, de una manera muy importante, está dado también por este otro personaje muy importante, que es Ignacio Domeyko, formado en l'École des Mines de París, quien, cuando llega a Chile, a esta república incipiente, es el que plantea con más claridad algo que le daría la impronta a la universidad, y que es decir, el desarrollo económico de un país requiere un ente pensante. Y es por eso que la Universidad de Chile va a asumir un rol en la construcción de la República. Pienso que una buena metáfora es una grúa de construcción para construir un edificio que se llama República de Chile. Él crea una escuela de minas en Santiago, que es un edificio contiguo a la universidad, y también una en Copiapó, para que ustedes vean que Copiapó ya se inundaba, y para que vean todo el tiempo que hemos tenido para desarrollar políticas de Estado que se anticipen a estos desastres. ¿Ya? Esto, una reflexión respecto, aquí hay un escaso, digamos, de algunas escenas sacadas del Museo de la Facultad de Medicina, y solo una reflexión de lo importante que es pensar las universidades en su, valga la redundancia en léxico, universalidad. Todos tenemos que estar en la frontera del conocimiento de la humanidad, pero también en el carácter específico que cada universidad tiene en su contexto propio. Y si uno piensa, por ejemplo, en salud, ¿qué duda cabe que cuando los 40 Inglaterra crea un Servicio Nacional de Salud, ya la universidad juega un rol? Pero no tiene ninguna comparación el rol que la universidad como institución en Inglaterra juega en la creación del Servicio Nacional de Salud con el que le corresponde a lo largo de toda la historia a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en crear el sistema de salud en Chile. Y son muchos otros ejemplos, digamos, sin ir más lejos. El movimiento estudiantil, ya la influencia que tiene en la política en los países de América Latina. Si pensamos en el arte, es desproporcionado a la importancia que tienen las universidades. Pensemos en lo que es la orquesta sinfónica. Cuando uno dice, mira, la orquesta sinfónica en la universidad, el interlocutor extranjero cree que uno está hablando de un conjunto de estudiantes y profesores aficionados, y no, está hablando de la Orquesta Sinfónica de Chile, muy buena por lo demás. Lo mismo
el Museo de Arte Contemporáneo, o esta cosa, por colocar algo un poquito más banal, digamos, ustedes nunca en las ligas europeas van a encontrar, como en todas las latinoamericanas, equipos que representan a las universidades, ¿ya? Y en Chile hay más de uno y a veces juegan entre sí, digamos, ya, eso no, eso está fuera de esquema. Ya, entonces hay un sentimiento de una dignidad de vida inotorgada, o sea, hay un rol que juega la universidad, digamos, y que tiene que ver precisamente con haber dado una condición al chileno, o haber contribuido a contribuir a esto del chileno. Y un detalle, en el siglo XIX hay instituciones pocas, sin duda el Ejército es una y la Universidad de Chile es otra, que contribuyen a generar lo que en ese momento era indispensable, una idea de identidad y de unidad nacional. ¿Ya? Alguna vez leí un ensayo que me hizo pensar, digamos, que Arturo Prat, más allá de su heroísmo en una condición concreta, había contribuido a que nosotros pensáramos que este territorio poblado era una patria, o era algo, había algo aquí por el cual valía la pena dar la vida, ¿ya? Entonces, es ahí donde se genera una identidad y una unidad nacional. Por el contrario, el siglo XXI, nos parece, es un siglo en el cual debemos apuntar al enriquecimiento que implica la diversidad, la autonomía y el reconocimiento de la multiplicidad de instancias que contribuyen a formar una república. Si hablamos del futuro, ya, el hoy y el futuro, ya, cuando el pasado se hace inmutable, ¿ya? Y eso es una primera cosa que me gustaría reflexionar sobre el hoy, que el hoy está absolutamente encadenado a un pasado sobre el cual nunca nos hemos dado la oportunidad de reflexionar. Yo creo que conviene hacer una diferencia drástica entre lo ocurrido en 1973 y la argumentación que cada cual pueda tener de los hechos que ahí ocurrieron y el curso de acción que ahí ocurrió, que es un tema que por lo demás debería ser estudiado también, y lo reclamo, debería ser estudiado desde el punto de vista de los fundamentos ideológicos y del origen de los fundamentos ideológicos que dieron lugar a un sistema que, mucho más allá de un sistema económico como venía vestido, digamos, resultó ser un concepto, yo diría, casi etológico de lo que es el ser humano y lo que es la sociedad. Entonces, la necesidad que tengamos, independientemente de lo que cada cual legítimamente piense ocurrió el 73 o el 81, que es cuando se dicta la legislación que hoy día es vigente, ya lo que hoy día, en un mundo que probablemente todos tenemos de acuerdo en que ha cambiado, que nadie tiene por qué, independientemente de lo que haya pensado en otro momento, o que sea heredero de quienes pensaron algo en otro momento, podamos contribuir. Y a mí me gusta, disculpen ustedes, leer lo que hoy día está vigente en Chile, que es impresionante, en la Ley General Universitaria del 81, que hoy día es vigente. ¿Y cuáles son los fundamentos que hacen esa ley? Y de paso, un reclamo evidente a decir, pero ¿cómo es posible que no hayamos podido juntarnos todos a conversar, digamos, este tema? Lo que dice la ley, y se los leo, dice: como es conocimiento público, uno de los aspectos en los cuales, perdón, no sé si voy a poder leer desde acá, pero bueno, pueden hacer la lectura cada uno de ustedes, ¿ya? La conformación de una nueva institucionalidad para Chile. Dice: después de un periodo destinado básicamente a establecer el funcionamiento normal de nuestras universidades, luego del complejo desquiciamiento que en ellas se había producido entre 1967 y 73 a raíz de una reforma universitaria caracterizada por la politización y la demagogia, se hace indispensable avanzar ahora hacia una normativa global que rige en forma estable. Yo quiero, por favor, que no entre a discutir si esto es bueno o malo y a lo mejor nos salvó ese ese no es el punto para mí. El punto es que esto es lo que hoy día es la realidad en la cual nos pasamos. El actual sistema universitario, está hablando del 81, estimula lo siguiente: la tendencia a evitar todo esfuerzo competitivo entre las universidades, lo cual se expresa por la dinámica inversa de uniformar títulos y grados, de cupo a los alumnos por acuerdo recíproco y en general de presionar en conjunto para obtener mayores aportes económicos del Estado. La proliferación de carreras, donde después dice el consiguiente crecimiento inorgánico y desproporcionado a algunas universidades, nosotros en primerísimo lugar, y así no fue. La transformación de las universidades en apetitosos centros de poder político, no por la legítima influencia que la vida intelectual siempre ejerce sobre sino por la mucho más pedestre razón de ser entidades que pueden financiar el activismo político disfrazado de vida académica, al no encontrarse esta sujeta virtualmente a ningún control de sugerencia y calidad, de exigencia y calidad, según antes se ha señalado. La siguiente, por favor. La entrega del destino de todas las universidades en su crecimiento o su gestión al arbitrio discrecional del poder político, elemento decisivo para la configuración de una sociedad estatista.
La reforma universitaria de 1967, ahora me parece señalado, al introducir ya la democracia como forma de gobierno, una entidad eminentemente jerárquica, cual es la universidad, lo que derivó en el asambleísmo, la demagogia y el caos que todos conocimos. Es igualmente efectivo que la politización se vio agudizada por el deliberado intento de dos sucesivos gobiernos, entre 1967 y 1973, para instrumentalizar a la universidad al servicio de experimentos revolucionarios e ideologizantes. Pero sería erróneo no advertir que la raíz del mal reside en la médula misma de lo que es el sistema universitario, que esa reforma consolidó y legó. Solo la corrección profunda y creadora de dichas raíces puede ofrecer la perspectiva de una vida universitaria fecunda y estable hacia el futuro. Hacia ello apunta el contenido global de la nueva institucionalidad universitaria. Entonces, si hablamos de hoy, aceptemos que ese es el hoy. O sea, ese es el hoy, por lo menos el hoy no tocado. La siguiente. Las consecuencias de la Ley General de Universitaria. En primer lugar, se deifica, se endiosa la idea de que las instituciones y las personas deben siempre entrar en un tema de competencia en la cual la búsqueda de su afán o su ganancia personal es algo que va a tener un impacto en el beneficio del sistema. Se prevé en lo concreto una gran expansión de la matrícula, ya la que se ejecutaría desde instituciones de educación superior que, al intentar ganar en una competencia tipo mercado, ya irían a luchar por recibir al contingente de estos jóvenes que están saliendo de la educación media y que quieren una universidad universitaria y que creen que invirtiendo en una carrera van a tener después un mejor estándar de vida. Esa forma de ver la educación universitaria en general no solamente ajena a la tradición de la educación universitaria, sino que difícilmente podría haber un país en el mundo que coincidiera con esa valoración del porqué de la carrera universitaria. Las universidades entonces tendrían que rivalizar por estos más o mejores alumnos y la función decente, incluso en las universidades estatales, se pagaría con los aranceles cobrados a los estudiantes. Las universidades estatales lo van a seguir siendo de entonces en adelante solo en el espíritu de sus propias comunidades, porque van financieramente a funcionar como privadas. ¿Ya? Se empujaría a las universidades públicas a renegar su condición de tales para resolver sus problemas y sobrevivir asumiendo como propia la lógica de las universidades privadas. Hay un reduccionismo, sin embargo, que aquí no quiso ver que había una multidimensionalidad de la vida universitaria y el peso de factores como la tradición, la historia, el compromiso y la identidad. A mí me gusta, a propósito de un gran puzzle para mí, que después lo resolví efectivamente, hay un pasaje de Sherlock Holmes por ahí, de una subnovela, en la cual el detective de Scotland Yard, que siempre es un tipo muy inteligente, pero evidentemente no es el genio que es Sherlock Holmes, le pregunta a Sherlock Holmes: ¿hay algo más sobre el cual usted querría llamar mi atención, señor Holmes? ¿Ya? Y él contesta, sí, le dice, sobre el curioso caso del perro en la noche. Entonces el detective dice, pero si el perro no hizo nada. Claro, le dice, eso es precisamente lo curioso. Claro, porque entra supuestamente el asesino por una ventana, mata a alguien y sale, ¿ya? Y como el perro no ladró, ¿me entiende? Entonces, bueno, obviamente él deduce que tiene que ser alguien conocido ya de la casa o al menos del perro, ¿ya? Y yo me preguntaba muchas veces, y repetiría el mismo diálogo, si hay algo que sobre el cual uno quisiera llamar la atención, entonces uno diría, sí, sobre el curioso cambio de la conservación del nombre. Pero si el nombre no fue cambiado, diría el supuesto detective. Claro, diría uno, si eso es precisamente lo curioso. Si ustedes piensan ahí, con todos los antecedentes que vieron, ¿por qué no le cambiaron el nombre a la Universidad de Chile? Yo creo que es una excelente pregunta. Era obvio que nosotros tendríamos que haber sido Universidad de Santiago Metropolitana, como hubiéramos querido llamarla. Y si no le cambiaron el nombre, es porque al interior del gobierno, ya evidentemente que hubo fuerzas que consideraron que jugar con el nombre de la Universidad de Chile era jugar con la historia de la patria, ¿ya? Y que hay un reconocimiento en ese gesto que yo creo que es tremendamente importante de lo que para el país en su historia significa esta universidad. La siguiente. Bueno, una universidad que es un ambiente donde el estudiante sea de forma y una institución que otorga títulos habilitadores, ¿ya? Y aquí yo creo que una cosa muy importante, la universidad tiene ciertos valores que le son intrínsecos. Por ejemplo, la docencia conlleva un valor que es la generosidad. O sea, hay una sublimación apenas ya de lo que es el cuidado parental en la transmisión de conocimiento de maestro a alumno. El caso llega a ser infinitamente ya directamente patético si uno piensa, por ejemplo, en la formación de especialistas en medicina. Ya por la lógica de mercado uno está haciendo a un competidor directo de uno, entregándole todo lo que a uno le costó años ya aprender para que transformarlo en un especialista igual que uno. ¿Ya? Entonces,
en otro alcance ya de los valores de la universidad. Hoy día es imposible pensar la investigación sino a través de valores como la complementariedad, la colaboración, que son antitéticos a la idea de que estamos todos compitiendo. Por el contrario, digamos, estamos todos colaborando en un afán común. Esto yo creo que es particularmente importante cuando uno habla de universidades. Digamos, las universidades entre sí tienen que tener un régimen en la cual fundamentalmente se han colaborado y en la cual no tiene sentido plantar una competencia o plantearlas como rivales. O sea, es algo, yo digo, no solamente que no me guste, sino que es algo antitético a lo que la universidad en su definición fundamental es. Y por último, la universidad debe anticipar y orientar ya un movimiento de las economías que hoy día tienen que pasar en nuestro continente de la explotación de recursos naturales y tareas extractivas, tienen que pasar a una fase totalmente distinta de economía en las cuales el conocimiento, la educación tiene que jugar un rol fundamental. Una cosa muy importante es que nosotros debemos evolucionar casi como haciendo una metáfora de la psicología del desarrollo, cuando lo bueno y lo malo es lo que el papá dice que es bueno y malo, ¿ya? A una evolución en que el joven comienza a configurar su idea de lo que es bueno y malo, independientemente del premio o castigo que vaya a recibir de sus padres por considerar o hacer algo que sea bueno o malo. Y desde ese punto de vista, junto con la universalidad que representa una universidad y que tiene que estar desde luego en el concierto mundial, nosotros tenemos que encontrar formas de evaluar la pertinencia. Esto es tremendamente importante en el futuro y yo creo que si nosotros no encontramos una forma de decir esta universidad es mejor que la otra y sobre eso voy a volver, creo que va a ser muy difícil. O por último vamos a estar siguiendo con estos indicadores que en definitiva terminan tergiversando su sentido. La universidad debe anticipar entonces y orientar un movimiento, en primer lugar, a un desarrollo sustentable y entregar en el contexto en que el Estado tiene que cumplir una cantidad de vinculaciones. Es ahí donde la universidad, sobre todo en América Latina, ya requiere de cambios de política de Estado, creo que puedo, ¿ya? Y de instituciones permanentes. La educación, por lo menos, va a jugar un rol, en eso creo que hay concordancia absoluta, si no inmediata, imprescindible para un cambio de modelo económico. La siguiente, por favor. Una necesidad, un área que yo creo que es particularmente importante de considerar es el contexto, y voy a volver sobre eso hacia el final, de la organización social en democracia. Requiere autonomía en las regiones y requiere una visión escéptica frente a supuestas connotaciones de jerarquía. Yo creo que un tema muy, muy importante aquí es lo que como sociedad, en los términos más simples, consideremos debe ser considerado éxito en la vida. Las universidades regionales deben preservar un carácter humboldtiano, es cierto, pero es indispensable que el país le entregue a distintas universidades una preponderancia en distintas áreas, cosa que en muchas partes se ha buscado. Y hago notar que en Chile, por sus condiciones geográficas, se hace natural que determinada área, desde luego, por ejemplo, la muy notable labor que ha desarrollado la Universidad de Tarapacá en lo que es arqueología, ya, la cultura chinchorro, ya es notable como cada lugar tiene un área que le es naturalmente propia, ¿ya? Y uno tiene entonces que llevar a una red de universidades estatales, las cuales, sin que eso implique, por supuesto, negarse a la interacción, por el contrario, digamos, pero que sea la columna vertebral literalmente que permita entonces enfrentar las tareas que tiene que hacer la universidad. Algunas cosas de lo que terminó pasando ya con el nuevo sistema de educación, y es bueno tenerlo presente: la educación media, la segregación y la negación de oportunidades. Aquí tienen los mejores puntajes, ¿ya? Y la mejor instituto municipal tiene el lugar número 14, los otros vienen muy, muy lejos abajo, ¿ya? El 14 lo tiene el Instituto Nacional, digamos, con este puntaje. Ahora, dentro de este fetichismo del indicador, digamos, ¿ya? Bueno, ¿por qué medimos la enseñanza media por puntaje de egreso? Es muy, muy buena pregunta. Peor todavía, ¿por qué medimos las universidades por puntaje de ingreso? Todos sabemos que las universidades pelean, hasta son capaces de pagarle a supuestos puntajes nacionales. No entro a la estadística, que es evidente para quien quiera tenga un conocimiento somero de estadística, lo que significa puntaje nacional, y tanto es así que los puntajes nacionales tienen una gran alegría al comienzo y después se dan cuenta que cuando ponderan el hecho de haber sido puntaje nacional en una asignatura no les significa nada con respecto a seguridad, ni mucho, mucho menos. La mayoría de ellos no queda en la carrera que habían elegido. Pero nosotros, en este criterio del mejor, de buscar índices, de compararnos, de tener métricas, digamos, terminamos deificando el concepto de puntaje nacional.
¿Ya? Y yo me hago una pregunta, digamos, y de hecho una propuesta que hemos hecho como universidad en el seno de distintas instancias. ¿Por qué, por ejemplo, en ese acto que se realiza todos los meses de enero, en lo cual se premia los puntajes nacionales, con el brutal sesgo que eso significa, ¿por qué no y que una cosa tremendamente dolorosa en regiones, porque en la región a nadie le importa, digamos, recibir su premio ahí, si lo que quiere es irse de inmediato a buscar la universidad de mayor prestigio? Bueno, ¿por qué no transformamos eso? Y ahí viene el concepto fundamental de lo que en la práctica la ideología que queremos imponer o los valores que queremos imponer. ¿Por qué no transformamos eso, por ejemplo, en un acto en el cual premiemos al mejor niño y a la mejor niña, para enfatizar que queremos ver a la niña ingresando a la universidad, ¿ya? Al mejor niño y a la mejor niña de cada comuna en cada región, y hacemos un acto en el cual vamos a tener una heterogeneidad, vamos a estar premiando muchas veces esfuerzos infinitamente más dignos de premio? Eso lo menciono, ¿ya? Porque creo que de alguna manera hemos todos sido impregnados por una cantidad de temas de valores, ya que están a la raíz, que si no somos capaces de enfrentarlo, difícilmente vamos a poder conseguir un sistema social distinto. La siguiente, por favor. Entonces, esto, excelencia y compromiso, es la conjunción que uno querría ver ya en el rol de nuestras universidades. Como lo hemos dicho siempre, esto no es primativo. Por ejemplo, estando aquí el rector de la Universidad Alberto Hurtado, me apresuro a decir que claramente una universidad que cumple con estos dos requisitos, como lo son muchas, pero en un sistema que es tremendamente heterogéneo y que fue muy tergiversado. Y aquí tienen algunos datos, digamos, matrículas de pregrado, ingresos monetarios 2013 en el sistema de educación superior. Todos estos son datos de la Contraloría General de la República, un excelente trabajo hecho por el Contralor Ramiro Mendoza con respecto a ver los números, digamos, de la educación superior. Y aquí tiene lo que ocurre con las universidades estatales, tradicionales, no estatales, etcétera. Aquí las cifras son demasiado elocuentes, ¿ya? Y lo que ocurre con el resto del sistema de universidades. Las universidades privadas recibieron en el 2013 más de 1.500 millones de dólares por ingreso de pregrado, ¿ya? El fortalecimiento de la educación pública requiere incrementar drásticamente su proporción en el sistema nacional. Del total de alumnos universitarios, 53% están privados, por 81%, 25% en estatales, 20% en CRUSH no estatales. 33 años después de decretar de la privatización, los alumnos de las universidades públicas solo representan el 15% del total del sistema superior. ¿Ya? El rol que jugó, digamos, el crédito con aval del Estado en que se produjeran estas distorsiones, ¿ya? Y estos son temas de los cuales nadie habla, por lo tanto. Perdón. Por ejemplo, el tema de las donaciones, ¿ya? Y la donación, realmente uno está donando el 60% de lo que dona, el otro 40% lo está haciendo uno, está cometiendo el acto de arrogarse uno la labor distributiva que le corresponde al Estado, y uno está poniendo ese 40% donde uno quiere, digamos. Pero aquí tienen, digamos, que hay dos universidades privadas en Chile que se llevan el 63% del total de las donaciones, y el resto lleva fracciones muy ínfimas. Si uno lo coloca como lo que recibe por alumno, es realmente un dato impresionante, y no es poca la cantidad que está entrando por ese rubro al sistema educacional. Las cifras... perdón. La siguiente, por favor. ¿La siguiente? Sí, gracias. Los valores propios ya y congruentes de las universidades. Como decíamos, el concepto de sistema versus el concepto de mercado, apuntando a la naturaleza misma de la vida académica. La convicción de que el autofinanciamiento nos transforma en archipiélago de centro de costo. Un gran problema que tenemos en la Universidad de Chile es cómo, para una sociedad contemporánea que exige respuestas transdisciplinares, ya ponemos de nuevo juntas a facultades a las cuales las obligamos a que cada uno se la arreglara como pudiera, y evidentemente a cada una le fue distinto, ya la tarea, digamos, de arreglársela en función de cuán ligada estuviera la producción u otro. Ya hay una lógica inmediatista, no hay un rol articulado. Y lo más importante para mí, que la gratuidad de la educación superior marca una diferencia entre un joven que tiene una deuda pecuniaria con un banco y un joven que tiene una deuda emocional con un país. Y eso, las generaciones que vivieron la educación gratuita saben que ellos entienden que fueron formados por un país y se deben ya a esa patria que los formó. La falta de interés social no podría ser sorpresa. Para mí, de todas estas cosas que son sorpresas, y no entiendo cómo son sorpresas, porque, por ejemplo, esto lo digo no por defender a nadie, pero si uno piensa
si uno instaura un sistema electoral que se va a basar fundamentalmente en que será elegido quien coloca más carteles con su foto a lo largo de la principal avenida del país, y todos estamos de acuerdo que así vamos a elegir a los candidatos, ¿cómo puede después sorprendernos de que traten de conseguir fondos para hacer carteles? Si es parte del arreglo primario. Entonces, análogamente, ¿ya? ¿Cómo nos puede sorprender, ¿ya?, de que los egresados de las universidades, ¿ya?, no tengan una vocación de servicio público, si como regla del juego nosotros le decimos, mira, usted tiene que invertir en usted a través de su educación para obtener una profesión que le va a permitir, ya, tener mejores un mejor ingreso? Al jugar la relación entre universidad pública y Estado, entonces, este es otro ejemplo que quiero dar, ¿ya? La solicitud de apoyo como una conducta mendicante, ¿ya? Entonces, digo, si uno dice, necesitamos, como todos los países del mundo, Estados Unidos en primerísimo lugar, una política de formación de especialistas regulada, programada, en que se sabe exactamente cuántos especialistas van a estar dónde en los próximos 10, 20, 30, 40 años. Si uno va y dice necesitamos apoyo en el Hospital de la Universidad de Chile para formar especialistas, entonces claro, es una actitud mendicante, aquí vienen de nuevo con la mano estirada a pedir limosna, etcétera. Bueno, y la noticia, todas las ganancias que tienen las clínicas privadas, que todo se lo deben a los especialistas. Esa no es noticia. Ahí a nadie se preocupa de decir, mire, oiga, estamos haciendo fortunas gracias a aquellos especialistas que la Universidad de Chile, ya con todas las privaciones que tiene, le está contribuyendo. Ese elemental equilibrio que requiere una sociedad en la cual se entienda el rol que le corresponde, es lo clave que nosotros como Universidad de Chile hoy día tenemos que sacar adelante. O sea, ¿cuáles son aquellas cosas clave para el progreso y economía del país que vamos a necesitar? Bueno, en Chile realmente existe el concepto de educación privada obligatoria hoy día en la práctica en la enseñanza media, ¿ya? Y lo que uno termina pagando, como ha sido muchas veces sugerido, es por la segregación, digamos, uno paga para que los hijos no se mezclen con niños de otro nivel socioeconómico. Otro gran tema es que las universidades necesitan en el futuro políticas de empleabilidad por parte del Estado que permita que los nuevos profesionales ingresen al sistema público y cumplir con funciones de descentralización. Creo que la medicina es un área en la cual tradicionalmente eso se ha hecho y se ha hecho relativamente bien, en la cual hay un convenio en el cual si usted quiere ser especialista, muy bien, váyase primero 4, 5, 6 años a una región, contribúyanos con la base del sistema de educación, de salud pública, del sistema de salud pública, y después nosotros aquí lo traemos de vuelta a un hospital de Santiago y lo hacemos especialista. Algo de ese tipo tiene que haber en muchas otras áreas. Digo con mucho orgullo que para mí ese es uno de los, si me hablan de medicina y que igual las escuelas contribuyen a la medicina, ese para mí es uno de los marcadores más importantes, y con mucho orgullo les digo que la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile ha sido desde siempre y hasta el día de hoy la base de lo que es el sistema de generales de fondos, que implica la excelencia y compromiso de la cual hablamos, porque tiene que ser un individuo que se gane un concurso y tiene que ser un individuo que quiera irse a regiones. Eso, para mi gusto, es un medidor infinitamente mejor que, por ejemplo, un examen que hubo que suspenderlo un año porque había quedado un desorden absoluto, un examen que permite que una escuela que estaba penúltima pase al segundo lugar porque contrataron a un joven que lo prepararon para el examen, etcétera. No niego para nada la importancia de indicadores. O sea, no tengo ningún problema en decir que es muy importante que traigamos el último test aplicado en Estados Unidos y lo apliquemos a nuestros estudiantes de medicina. Pero ¿por qué no buscar nosotros, que es una gran tarea, cómo nosotros queremos evaluar si una universidad está haciendo bien o mal su tarea? Y yo creo que ese tema es un tema que va mucho más allá de una métrica, sino que es un concepto, digamos, de qué tipo de valores queremos que nuestra sociedad se imponga. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, el título de esta diapositiva lo pueden traducir ustedes, yo no lo voy a traducir. Tienes que pasarlo porque esto es nada más que para hacer ver, digamos, cómo dentro de todo los escepticismos, si quieres tienes que volver a avanzar. No, tienes que volver a avanzar, tienes que avanzar y avanzar de nuevo para que se forme claro. Eso. Como de todas maneras, ya cuando uno le pregunta al chileno en el año, ¿por qué nunca hemos conversado estos temas? Y eso para mí es la clave. Esta es una encuesta del 2006, porque entonces, ¿quién debería hacerse cargo de la educación? Miren las respuestas. O sea, en el fondo la gente, si en algo todavía tiene confianza, ya es en el sistema público de educación. Y si en alguna entidad, y ahí las encuestas son impresionantes, por eso las publican, ya tiene confianza en la Universidad de Chile. La siguiente. Bueno, y ahí viene todo el tema, digamos, de los descontentos, de los estudiantes. La siguiente.
Y muy rápidamente, ¿ya? Los esfuerzos por equidad, perdón, esto es un tema, el esfuerzo que hace la Universidad de Chile, ¿ya? Yo creo que este es un tema en el cual, estando presente, y lo he citado tantas veces en ausencia que bien lo puedo citar en presencia, creo que la Universidad de Alberto ha estado notable, ¿ya? En expresar su preocupación porque el ambiente universitario sea un ambiente de confirma. Yo suelo decir, digamos, de que si queda un lugar en Chile en que todavía la gente de distintas corrientes políticas, de distintas formaciones ideológicas, etcétera, se puede juntar en la fiesta mechona de la Universidad de Chile, si no hay otro momento en este país en que esta gente pueda llegar a juntarse, ¿ya? Y algunos casos, no voy a entrar a esto, ¿ya? Pero que hay un esfuerzo enorme, pero que es un esfuerzo rehabilitador, que es un esfuerzo de llegar tarde, digamos, ya, que es un esfuerzo de tomar medidas, digamos, para compensar una brutal inequidad social. La siguiente. Algunos de los temas que uno querría decir. Bueno, la nueva legislación en 2015, un tema que creo que uno tiene que ser enfático. La educación pública es un tema que debe comprometer a toda la clase política, ¿ya? Es ridículo pensar que el gobierno está a favor de la educación pública y los demás están en contra, por favor, si la educación pública significa más del 80%. Por lo tanto, lo que sí, evidentemente, todas las posiciones políticas tienen el legitimísimo derecho a decir cuáles son los valores, las jerarquías que ellos piensan deben estar presentes en una educación pública, pero esa es una responsabilidad de todos. La reinstauración del concepto de universidad estatal también es un factor clave. En Chile eso se perturbó, se obligó a que jugaran el juego como si fueran privadas. Y en investigación en docencia quiero dar dos ejemplos de mi propia vida académica, ojalá me alcance el tiempo, digamos, ya, de estos temas que competen a la universidad estatal. La siguiente. El gran fracaso del sistema actual es la falta de oportunidad a los individuos. Yo creo que el sistema neoliberal en Chile fracasó en lo que se supone era la esencia de su sentido. El hecho de que si vamos a tener individuos que se desarrollan como tales, tenemos que darle una oportunidad a cada persona para que llegue a desarrollar su potencial. Y yo creo que en la misma esencia, en lo más importante, en lo más granítico de lo que es el pensamiento liberal, y dicho sea de paso, con ideas del liberalismo todos tenemos que estar de acuerdo, son principios que muchas veces, que le enseñamos a nuestros hijos. Mire, usted no tiene que esperar que las soluciones vengan de otro lado, usted tiene que enfrentar los problemas de su vida, usted tiene que ser capaz de salir adelante, ya, usted tiene que asumir sus responsabilidades como persona. Son valores los cuales todos estamos de acuerdo. Si eso no es el problema obviamente es cuando uno los jerarquiza y lo ensambla a nivel de la sociedad. Pero el tema importante es que en Chile ya no le estamos dando a casi el 80% de los chilenos una posibilidad real de tener una educación en la cual él se pueda resolver. Y bueno, ya tuve oportunidad de referirme a la autonomía moral que necesitamos para evaluar la Universidad Latinoamericana. Y para mí un caso para mí muy decidor, si uno piensa en Lucila Godoy y Neftalí Reyes, porque ahí tiene la combinación de las dos cosas, ¿ya? Aquí tiene dos niños que si no hubiera sido por la educación pública jamás hubieran podido desarrollar su talento y jamás hubieran podido desarrollar todo el potencial que tenían adentro. En otras palabras, el respeto a la persona, el respeto al individuo, el respeto a que cada ser humano tiene derecho a desarrollarse en plenitud. Pero al mismo tiempo, Chile no tendría premios Nobel. O sea, nosotros no tendríamos premios Nobel como país. Por lo tanto, hay esta dualidad de respetar a la persona y de entendernos como sociedad a través de lo que entendemos por educación pública. Esto tiene que ver con valores de la reciente conferencia de la cumbre, en la cual a mí me correspondió ser presidente de una de las 3 mesas y posteriormente leer esta declaración a los presidentes en el foro de la cumbre, y creo que hay un interés muy grande en términos de los problemas. Aquí hablábamos de la movilidad, hablábamos de los intercambios, hablábamos del desarrollo económico sustentable, etcétera. Y eso creo que es algo que está presente en el país, y un tremendo interés por lo que pase con nuestro país. La siguiente. No sé si contamos, Juan, con 10 minutos para redondear, digamos, por favor. Ya, gracias, porque quería decirle algo muy rápido que tenga que ver con la experiencia mía, porque creo que lo más importante que uno siempre debe procurar es traer a los auditorios en que uno va lo que ha sido su propia vida o su propia experiencia. Y quería muy sucintamente, tienes que marcar de nuevo hacia adelante para que aparezca la imagen, creo, ¿ya?
Esta es una experiencia que tuvimos con la Universidad de Harvard, en la cual yo fui la contraparte de gente que conocía ya. Básicamente es una cosa bonita porque tiene que ver con la forma de, yo diría, interactuar a través de una plataforma en la cual se presenta un caso médico y los estudiantes tienen que interactuar entre sí, le pueden hacer preguntas al supuesto paciente. El paciente realmente hay un profesor que está contestando detrás, le hace preguntas al especialista, pide exámenes de laboratorio, pide radiografías, pide electrocardiograma, pide lo que sea, ya tiene acceso inmediato a todas las bases de datos y en buenas cuentas el grupo tiene que enfrentar esta situación. La siguiente. Bueno, esto es la siguiente. Nosotros participamos en este proyecto y este sistema tenía una forma de medir distintas dimensiones del proceso a lo largo de toda la semana en la cual los estudiantes interactuaban con el paciente simulado, con los especialistas simulados y pedía los exámenes de este supuesto paciente. Y la métrica era muy rigurosa. Y lo que yo quiero enfatizar es que cuando comparábamos los estudiantes de la Universidad de Chile con los estudiantes de la Universidad de Harvard, los de la Chile lo hacían muy bien en términos de orientarse, de hacer preguntas, una cantidad de cosas que tienen que ver con habilidades clínicas de interacción, pedían los exámenes justos, en todas esas cosas medían muy bien. Pero hay un rubro en el cual lo hacíamos impresionantemente mal, y es el rubro interacción entre pares. Y eso, a mí me parece, la siguiente, por favor. Es la siguiente, ¿sí? Y eso ya me parece extraordinariamente importante que lo asumamos, porque de alguna manera eso está diciendo de que para el estudiante chileno la verdad es algo que existe antes de que él entre en primer lugar a discutir el problema. El estudiante norteamericano de Harvard más bien piensa que la verdad es algo que vamos a encontrar entre todo acá, es un invento, es algo que vamos a descubrir, ya más que algo que está previamente dado, que hay una respuesta correcta. Pero sobre todo, el respeto y la relación que hay entre los pares. Eso es tremendamente importante, porque eso da un sentido no autoritario de la verdad. No es que haya un profesor que sepa y yo tengo que adivinar en la mente y decir yo también lo que él sabe que es lo correcto, sino que es a través de la interacción con mis compañeros en los cuales yo voy a encontrar una respuesta. Yo creo que si esto es válido en medicina, es infinitamente más válido en el ámbito de ustedes. O sea, ahí sí que no hay probablemente alguien que tenga una respuesta, sino que tiene que ser producto de una creación y tiene que haber una cultura en la cual aprendamos a interactuar entre nosotros, a respetarnos, a querernos, ¿ya? Y eso creo que es clave, porque cuando uno los ve entre ellos, ¿ya? Porque yo los vi también presencialmente hacer este tipo de disciplina, es impresionante la cultura que tienen de decir, oye, mira qué bueno, fíjate esto que tú me explicaste ahora, a mí me había costado entenderlo, nunca me había quedado tan claro como con esta exposición, así que te agradezco mucho que haya hecho ese tipo de interacción. Yo creo que es tremendamente importante. Y la pregunta es si acaso el trabajo en equipo no debería ser el principal sello que quisiéramos inculcar a nuestros alumnos. Y lo otro que quería mostrarles de mi vida académica es, bueno, es mi tema, el tema del sueño. Esta es una cita muy linda de Martin Luther King, por todos conocido. Ya se refiere sí a otra acepción de lo que es el sueño, digamos, y esto ya entramos. Ya quiero volver sobre el tema de los valores, que creo que es el tema central al cual uno tendría que apuntar hoy día. La siguiente, por favor. ¿Ya? Y bueno, yo trabajo en sueño y una de las áreas en las cuales yo de alguna manera me correspondió históricamente ser pionero, digamos, en la aplicación de sistemas computacionales al análisis automático del sueño. Uno de los grandes, la gran patología del sueño sin duda es la apnea del sueño, que increíblemente fue desconocida por la ciencia médica hasta los años del 80, y aquí tienen el caso de un marido que está sin respirar por 20, 30 segundos, aquí está roncando, digamos, y de repente deja respirar. Aquí la cónyuge teme que el marido puede haber muerto y aquí lamenta que no lo haya hecho, digamos, ya. Y esa es la noche, digamos, y que es una cosa tremendamente deleteria para los efectos de... Aumenta por 4 la probabilidad de infarto del miocardio, accidente encefálico, ya la calidad de vida, la posibilidad de hacer accidentes multiplica por 13, ya, y afecta por lo menos a un 6-8% de la población adulta, ¿ya? Entonces, y el tema, esto se estudia la siguiente, por favor.
se estudia a través de un polisonograma que implica 1000 hojas de este tipo, para que uno va a través, para que saquen la cuenta, son hojas de 30 segundos por una noche de 8 horas, termina siendo 1000 hojas que uno tiene que decir si está en REM, no REM, la etapa del sueño, y después vuelve a ver esto con 5 minutos por pantalla para detectar las alteraciones que hay en la respiración. Y el trabajo nuestro, la siguiente, ha apuntado a la siguiente. En Chile, digamos, es una enfermedad que uno de los requisitos para tener la enfermedad, digamos, que no aparece en los libros de otras latitudes, es tener una cobertura de ISAPRE, digamos, ¿ya? Porque no hay en el sistema público. Y los esfuerzos nuestros fueron, digamos, a una manera de poder sintéticamente tener esta visión global de cómo es la noche, ¿ya? Y de poder detectar cómo es la respiración. No los voy a aburrir, pero este es un paciente normal, este es un paciente con una alteración que es muy difícil de captar por el análisis visual y que el sistema automático lo hace, que es la disminución de flujo. La siguiente. O sea, para mí, ustedes no se imaginan la emoción que es mostrar estos datos a la Academia Diplomática. ¿Ya? Y aquí tienen un caso este es un caso en que son temas en los cuales los problemas respiratorios que aquí aparecen, que aquí están resumidos, aparecen solamente en relación cuando está en sueño REM, que hay atonía muscular, y aquí es un caso en que están generalizados en todo. Bueno, ese es el trabajo que nosotros hemos hecho. Una cosa muy interesante es que nosotros tenemos en Chile un paradigma, y vuelvo al tema, digamos, de asumir como Estado responsabilidades, un paradigma que es la imposición intermitente a la altura. Hay dos cosas que la ciencia médica ha sabido desde siempre, digamos. Uno es que ocurre con los individuos que nacen en altura y viven toda su vida en altura, digamos, y otro es que pasa con la gente que va por 2 días a la altura y vuelve. Lo que nadie se ha imaginado nunca es que alguien pueda ir por 10 días a más de 3.000 metros, estar 10 días a nivel del mar y jugar a ese ping-pong toda su vida. Y nosotros hemos conducido estudios de una cosa que a mí me parece absolutamente increíble. El Estado chileno ha ignorado totalmente que vengan las compañías ya de otros países, contratan a los trabajadores chilenos, lo someten a esta condición que nadie sabe lo que realmente está haciendo, ¿ya? Y nosotros, cual felices, sin política de educación. La siguiente. Pero la siguiente, ¿sí? Bueno, esto es algo de los discursos que siempre aparecen. Contamos con la tecnología más avanzada, pero nuestro capital más preciado son las personas. Y uno debería contestar, ojalá se tratara a las personas como se trata a las máquinas, porque a las máquinas sí que se les respetan las especificaciones de fábrica, y los seres humanos tenemos una genética, ¿ya?, que haría que sería notable que partieran por respetar la biología de cada ser humano. Y tenemos que en el caso del sueño, por ejemplo, culturalmente, todos sabemos que manejar en estado de ebriedad es una responsabilidad total, pero no estamos tan preclaros como sociedad de que es igual o peor manejar sin haber dormido en forma adecuada, lo que hacemos como política social con respecto a los niños y el sueño, son todos temas, digamos, que tienen la proyección social de este tema. Pero lo que yo quería es más adaptado, o sea, en determinadas condiciones uno se adapta y dice las condiciones del mar, las condiciones en la laguna, las condiciones en la montaña, si para sobrevivir uno tiene que tener una agudeza visual de distancia mayor o menor, esas son las condiciones de ambiente que van a hacer que ciertos individuos sean mejor adaptados o no que otros, ¿ya? No existe tal cosa como el mejor, porque por ejemplo si a alguien le va bien porque aplica como criterio ya en su entorno no contratar mujeres en edad fértil porque implican problemas económicos y un problema de tener que volver a enseñarle a otras secretarias, lo que fuera, entonces su predicamento es ese, probablemente va a tener ventaja y sin lugar a duda puede que le vaya mejor que a otro, pero decir que esa conducta sea mejor, ¿ya?, es otro tema, digamos, ahí va, para algunos sí, para otros no, pero es otro tema. Esa confusión en los valores de la sociedad. ¿Y por qué quiero apuntar a esto? Porque quiero apuntar a que ya la ciencia está definitivamente definida ya por una constelación de valores sociales. La siguiente. Ya, esta es una diapositiva que, bueno, es un poco obsceno realmente colocarla. Hoy día como que choca mucho verla, pero véanla con cierta... Y les digo que esta es una diapositiva que pertenece al libro estándar de antropología ya de fines del siglo XVIII, de mediados del siglo XIX en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, ¿ya? Y la verdad es que al principio uno dice, bueno, pero uno dice... Claro, en los estándares de hoy día, esta idea de que el hombre negro ocuparía un lugar intermedio entre el hombre blanco y un chimpancé es algo que produce, digamos, evidentemente un rechazo, y uno hasta debería pedir disculpas por mostrar esta diapositiva. Pero lo que yo quiero es comprensión para los autores y para los científicos, porque ellos están viviendo en un momento del colonialismo y están viviendo un momento ya de la esclavitud. Entonces, esto que es falso en primer lugar.
obviamente, esto es falso, y eso es falso, ¿ya? Pero esta era una forma obligada en que los valores que la sociedad tenía se imponían a la supuesta objetividad del científico. Eso va a estar presente siempre. Eso es lo que se llama historicismo, y dice que no podemos evitar, cuando enfrentamos la realidad, cuando analizamos los problemas, cuando vemos la forma de abordarlo, no podemos evitar estar determinados por los condicionantes sociales del momento. Desde ese punto de vista, los movimientos sociales que permiten ya la abolición de la esclavitud son movimientos sociales que van a influir definitivamente en que la ciencia pueda ella misma liberarse de estos prejuicios y pueda entender desde luego la antropología, la cranometría y mil otras cosas con un criterio que no está cejado y plasmado por esos valores sociales, ¿ya? Y es por ello que creo que un tema brutalmente importante es asumir nosotros que esta escala de quién es el mejor adaptado depende de algún consenso al cual podamos llegar nosotros. No hay algo que esté dado en la biología, como ha pretendido la ideología que se ha impuesto en Chile por muchos años ya. No hay nada en la biología que nos haga intrínsecamente egoístas ni intrínsecamente nada que no podamos nosotros de alguna manera contribuir a formar o modelar desde el punto de vista de nuestros valores y nuestra interacción social. Si quieren ejemplos de que el ser humano es biológicamente, por definición, solidario, les doy miles. Les pongo uno que no deja de ser bonito. ¿Han tratado ustedes alguna vez de tomar un caballo en una pradera cuando niño? Yo sí, ya, y es tremendamente frustrante porque uno trata de que el caballo no lo vea a uno y eso es imposible. El caballo uno lo ve, no importa dónde aparezca, el caballo como que tuviera mágicamente una visión de 360 grados. ¿Por qué? Porque los caballos partieron en la pradera, siempre fueron de la pradera. Nosotros somos unos advenedizos recién llegados a la pradera. Nosotros venimos de nuestros antepasados, estaban en los árboles. Nosotros tenemos una visión tridimensional espectacular. Pocas especies tienen la visión tridimensional que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos un sistema visual que está hecho para saltar de una rama a otra. Y estamos hechos entonces para focalizarnos en la rama que tenemos que agarrar. Por eso que nuestro campo visual es muy restringido y por eso que tenemos esta visión tridimensional que nunca nos vamos a equivocar y vamos a tomar bien la rama a la cual tenemos que saltar. En un momento dado llegamos a la sabana y cuando llegamos a la sabana tenemos que vivir en un ambiente para el cual no estamos. Y el ser humano hace una cosa que es muy poco animales. El ser humano primitivo en la sabana lo que hace es se dispone siempre en círculos de noche, porque literalmente el humano está hecho para cubrirse la espalda uno al otro, literalmente. Esa distribución clásica ya de los círculos es una forma en la cual cada ser humano es la protección Z. Si me dicen un mejor ejemplo, digamos, de lo que importancia de la cohesión, la solidaridad, que somos todos, o sea, si ustedes quieren hacer un discurso que no sea liberal, sino que sea socialista incluso, y a partir de eso lo pueden hacer si quieren. No tiene tan poco valor como todos los que se hacen a favor del otro lado, digamos, porque no está representando una necesidad. Lo que estoy diciendo es que no hay nada en la biología que nos haga un tratamiento. Estoy yendo a un tema que ha sido central en estos años, que es el tema de que hay una naturaleza humana que nos obliga a ser así. Y de hecho, una condición de existencia del ser humano, por lo demás, condición de existencia, es el amor maternal, porque el ser humano nace ya hecho un inútil absoluto, biológicamente está hecho para seguir siendo un inútil al cual hay que mantener hasta los 4 años, ese límite ha ido prolongándose con el tiempo de una manera dramática, digamos, pero no importa, ese es tema de otra conversación, ¿ya? Pero en todo caso, estamos hechos para ser totalmente incapaces de autoabastecernos por lo menos hasta los 4 o 5 años. Entonces cuando uno dice, oye, cosa más impresionante el amor materno, el razonamiento es absolutamente inverso. El verdadero razonamiento es un prerequisito esencial para que exista la especie humana. O sea, si no hubiera estado en primer lugar el amor materno, la especie humana no tendría ninguna posibilidad de estar presente hoy día. Entonces, la clave de esto es que ahí entran cosas que son tan importantes en el mundo hoy, que es el éxito en la vida. ¿Ya? No digo lo más burdo, que es aspirar a los 35 años a tener determinado modelo de vehículo, pero ¿qué es éxito en la vida? O sea, la cosa anda por ahí, digamos, o sea, cómo nosotros somos capaces de generar, si tomamos en serio, por último, las bases de la evolución, entender que el medio ambiente al cual estamos adaptados es un medio ambiente que creamos nosotros. Y que ese medio ambiente en algún momento puede ser el más diestro en el uso del cuchillo, en otro contexto puede ser, no sé, no quiero poner ejemplos que podrían ser comprometedores, pero no importa, digamos, ese es el más exitoso, ¿ya? Y también está la posibilidad de que como seres humanos consensuemos una escala de valores.
Y creo que esa es una posición que desde donde es mi área de formación, que tiene que ver con la medicina y que tiene que ver con la biología, es como un mensaje. O sea, estamos en gran medida determinados por valores sociales, sin lugar a dudas, y la sociedad tiene la oportunidad, desde si ustedes quieren, el ámbito de lo social, ser capaces de incidir drásticamente en lo que haga como seres humanos, nos haga cada uno de nosotros más o menos adaptados, más o menos exitosos, que es por lo demás aquello a lo cual tenemos que apuntar y a la cual el sistema educacional está apuntando. La siguiente y última, ya esto viene de un antiguo grupo de trabajo que tuvimos, la cual estuvo Manuel Antonio en algún momento también vinculado, ¿ya? Y que una vez hicimos una presentación en un periodo, bueno, muy difícil para hablar de estas cosas. En Chile prácticamente no se habló de esto, ¿ya? Y básicamente resumíamos al final todo este debate en dos citas, una muy famosa, digamos, de Rockefeller, donde dice que la condición, digamos, que está en la esencia del funcionamiento social, tiene que ver con la naturaleza humana y con la voluntad divina. Y esto que está traído de un texto que se lo recomiendo a todos, porque uno debería siempre terminar recomendando algo que vaya mucho más allá y sea mucho mejor de lo que uno ha presentado. Hay un libro maravilloso de Italo Calvino que se llama La jornada de un escrutador, un precioso juego de palabras en escrutador como observador y escrutador como la persona, y el protagonista de esta novela es un militante comunista que va al Cotolengo de Milán a cerciorarse de que la iglesia ahí no lleve a votar por los demócratas cristianos, ya a favor de una determinada posición del plebiscito, a individuos que están hospitalizados ahí y que realmente, curiosamente, el comunista está defendiendo al liberalismo. Ellos como individuos no tendrían derecho a tener un discernimiento. Y en un momento dado, el personaje de Calvino se pregunta, bueno, la pregunta se hace evidente, tengo que tirar una línea en alguna parte, ¿cuándo un ser humano es un ser humano? ¿Cuándo uno comienza a ser humano y cuándo deja de serlo? Y el libro es mucho sobre eso, y un libro precioso en que juega con, por ejemplo, que tenemos nosotros que decidir si es por eso, o sea, es mejor estamos en condiciones semejantes al Cotolengo si pensamos en lo que nos corresponde decir con respecto a los destinos de la humanidad. Hay un capítulo que es impresionante, en que es un importante político que por equivocación no lo pasan a buscar y queda solo en el patio del Cotolengo, y es muy lindo como todo lo que él tremendamente vale en el contexto de la sociedad, en ese otro contexto es una persona más que está ahí, digamos, a la cual no tiene esta condición. Pero la escena más linda es cuando descubre, y esta es la respuesta que le encuentra, a un padre campesino que va a ver a su hijo y le lleva nueces y le va partiendo las nueces y se la va pasando a este hijo con un retardo mental, ¿ya? Y cuando el personaje, digamos, este escrutador ve eso, dice, bueno, no hay otra forma sino lo que nosotros mismos aceptamos en lo humano y lo que nosotros mismos invitamos a formar parte de esta sociedad. Y yo creo que ese punto es un punto clave y el punto de inflexión en el cual hoy día estamos. ¿Somos o no capaces de generar, como chilenos, ya una sociedad en la cual nosotros seamos capaces de decir cuáles son los valores que vamos de alguna manera a premiar, que vamos a considerar que es aquello que debería marcar el sentido, si ustedes quieren, de la existencia de nosotros? Y ahí tendremos que, entre muchos, desde muchas ideas distintas, converger, conversar y ser capaces de encontrar entonces una salida para una sociedad que por mucho tiempo ya ha estado fetichizando cosas que probablemente nos han llevado a un estado de dolores continuos, de frustraciones muy grandes. Este es un país muy frustrado. Ese sería otro enfoque que ustedes podrían haber visto ahí, el consumo de fármacos para evitar seguir siendo tan frustrados como es gran parte de esta población. Bueno, ¿qué podemos hacer entre todos por generar una conceptualización desde los valores sociales que incidan en nuestra vida y desde luego en lo que primariamente es nuestra responsabilidad hoy día, que es el sistema educacional y el sistema de universidades? Bien, muchas gracias. Realmente creo que nos ha dejado
múltiples vías de reflexión la presentación del rector. Claro, de repente se rió de que estaba haciendo todos estos comentarios en la Academia Diplomática. Sí. Y tiene toda la razón, porque no es la presentación normal que tenemos aquí en la Academia Diplomática. ¿Ah? Partes sí, partes no, pero la mezcla, la combinación, la interacción entre los temas que trató el rector, sin duda que no. De manera que muchísimas gracias, y quisiera ofrecer la palabra. El rector ha gentilmente dicho que está dispuesto a recibir algunas preguntas, y quisiera ofrecerle la palabra al público. Manuel Antonio, ¿me estás mirando con ganas de levantar el dedo? Adelante, no sean atrás. Si se pueden presentar, yo creo que es útil para que sepamos de qué se trata. Adelante, Juan Pablo. Muchas gracias. ¿Se escucha? Yo por lo menos sí. Muchas gracias a Juan Somavía. No está puesto, pero habla un poquito más fuerte y estamos regios. Dale nomás. Muchas gracias a Juan Somavía, compañero de la vida, por su invitación, y felicitaciones al rector por su espléndida charla que nos ha dado aquí. Nos habló mucho sobre los valores, y ese es el punto que quisiera destacar y pedir como pregunta la posición que debiera tener esta interrelación entre la Academia Diplomática y la universidad, y particularmente una facultad que soy abogado, Juan Pablo Román, abogado. Entonces me interesaría que la posición de la universidad, más que en el área científica, que es naturalmente el campo del rector, el tema de los valores, el valor de la justicia. La Universidad de Chile siempre presentó y se representó este valor fundamental. Yo diría que es básico para la sociedad chilena, que se nos habla de la desigualdad, de mayor democracia, en fin, de la ética de la empresa, que lo estamos viendo en los tribunales de justicia, y la ética en el gobierno, de tal modo entonces que este valor ético, en la justicia, el comportamiento de los seres humanos, es básico en la sociedad. Entonces lo quiero relacionar con la Academia Diplomática, porque ¿cuáles son los valores éticos que tiene una diplomacia, la diplomacia chilena? Cuando se nos hoy día o ayer salía en los diarios de que la Unión Europea, para impedir el avance de la migración desde Libia hacia Europa, quiere entender un cordón de naves para que las naves no atraviesen el Mediterráneo, por el pretexto de que no se puedan hundir estas naves. Y en consecuencia vamos a atajar en Europa, el continente que ilumina el mundo, ¿no es cierto? Va a atajar a las masas humanas que hambrientas tratan de pasar a Europa, y no se puede pasar. No estoy diciendo que Chile vaya a poner sus manos en este problema, pero nosotros tenemos una inmigración importante en nuestro país, que cómo la acogemos, cómo actuamos frente a esta inmigración, cuál es el comportamiento diplomático en esta materia, cómo nos relacionamos con los demás países con los cuales tenemos pensamientos disímiles respecto de la economía, de la conformación de la sociedad, de la democracia, cómo funciona, de las políticas públicas. Entonces la interacción entre la Academia Diplomática y la universidad, particularmente la Universidad de Chile, no solamente puede ser la Universidad de Chile, pero todas las universidades, es muy importante el construir un conjunto de valores éticos y jurídicos que reflejen el comportamiento, y porque de ahí se estructura la sociedad. No sé si le parece a usted, don Juan Somavía. Sí. Le agradezco mucho. Yo contestaría en primer lugar lo que traté, sobre todo con esa diapositiva tremenda del siglo XVIII, es precisamente señalar de que lo primero, uno tiene que tener un tremendo respeto para con la posibilidad de que lo que uno afirma como algo cierto y seguro es algo que sea producto circunstancial y que el desarrollo de la humanidad de alguna manera lo va a superar. Yo creo que es una cosa esencial, no dar como
necesario lo que estamos viviendo. A mí hay ejemplos incluso mucho más cercanos que ese que mostramos, ¿ya? A mí se me hace absolutamente increíble asumir de que hasta cuando yo tenía 2 años fue la primera vez que mi madre tuvo el 52 derecho a votar en Chile. Eso a mí, o sea, yo digo sinceramente, o sea, a mí se me pueden ocurrir ideas para muchas cosas, pero argumentos de que los hombres sí tenemos derecho a voto y las mujeres no tienen derecho a voto, sinceramente no se me ocurre ninguno. O sea, me es imposible entender cómo hasta fines de la década del 40, comienzo de la del 50, la mujer no tiene, y nosotros aceptamos eso como sociedad. Entonces, lo que trato de hacer con esto es una invocación, y por eso que me parecía relevante para la Academia Diplomática, el entender cómo el determinismo de una serie de valores que se dan en la sociedad nos hacen aparecer como natural y validada. En el caso que usted dice de la corrupción, todos conocemos que hay un viaje en 3 etapas, desde que no debo ser corrupto hasta la indiferencia ante la corrupción, y la tercera etapa es yo estoy siendo irresponsable con mi familia si es que no estoy corrupto. Una vez yo escuché ese argumento en una oportunidad y contesté: mire señor, si usted me dice que alguien ha de ser corrupto porque tiene hijos, yo le digo esa es precisamente la última razón por la cual yo jamás podría ser corrupto, porque tengo hijos, pues. O sea, es precisamente la razón por la cual uno jamás podría ya ser corrupto. Entonces, ese tema, y por eso que creía que era relevante traerlo acá, era entender cómo hay un conjunto de presunciones sociales que son las que lo que en definitiva determinan lo que es bueno o lo que es malo en una sociedad dada. Y hay una cosa que es tremendamente importante y atingente y que está cruzando todo lo que yo presenté en esta exposición, partiendo por el sistema universitario. Si uno acepta de que no hay nada que pueda interponerse entre uno y una ganancia comercial como el valor absoluto, que es lo que en la práctica en gran medida esta sociedad ha terminado haciendo, entonces van a pasar todas las cosas que estamos viendo, que yo insisto, no deberían sorprenderle a nadie. Yo creo, por ejemplo, que haya un negocio que consiste en engañar a una persona que tiene muy bajos ingresos y sacarle el 70% a lo mejor de esos ingresos a una empleada doméstica, por ejemplo, con la promesa de que vas a tener un hijo con educación universitaria, cuando realmente no le estás dando las dos cosas fundamentales, que es un ambiente de formación y es un título que realmente sirva. Eso es una forma en la cual estamos diciendo sencillamente de que cualquier forma de obtener dinero es válida. Entonces, ese tipo de valores son los que como sociedad tenemos que reencontrarnos nosotros en otro esquema de valores que nos permita eludir esas trampas que usted muy bien señala. Por favor. ¿Cómo? Buenas tardes. Yo soy Cristian Parker del Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile. Le agradezco al embajador Somavía la posibilidad de esta reflexión muy interesante en base a las ideas del rector Vivaldi, ideas muy sugerentes en distintas direcciones. Pues ya que estamos en la Academia Diplomática, que hace un tiempo me tocó ser profesor acá, a mí me gustaría preguntarle al rector de la Universidad de Chile, ¿cómo ve él el proceso de integración a nivel educacional y de educación superior a nivel latinoamericano? Me ha tocado participar en algunas instancias a propósito de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en enero del 2013, de la cumbre tanto CELAC como Unión Europea, una cumbre académica, y ahora se va a realizar otra en Bruselas, ¿no?, de cumbre de jefes de Estado y Gobierno, y también se va a realizar una cumbre académica. Entonces, una de las discusiones principales son relativas a cómo es que en América Latina vamos formando, o no, más bien yo creo que no, un espacio de integración a nivel de educación superior y a nivel de ciencia y tecnología. Europa nos lleva, por cierto, una enorme ventaja. ¿Y cómo está viendo, rector, usted, rector Vivaldi, este proceso de integración en América Latina y qué perspectivas le ve, qué posibilidades cree que existen y qué tareas habría que hacer para que
estos procesos de internacionalización de nuestro propio sistema de educación superior se vayan realizando en función de una integración que por lo demás sería parte de esa integración del espacio CELAC, de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. ¿Cómo está viendo usted este desafío? En primer lugar, yo creo que eso va a depender de variables tales como la conciencia que asuman los gobernantes, los gobiernos de distintos países de la importancia que tiene para un desarrollo económico sustentable y real a futuro las universidades. O sea, lo primero es una preocupación por las universidades como tal. Enseguida, generar un espacio de interacción en la universidad, y interesante que los mexicanos han propuesto que ese espacio, así como está el Erasmus en Europa, ya se llame Gabriela Mistral, propuesta que yo aplaudí de pie, obviamente, ¿ya? Pero hay incluso, hasta tienen nombre, digamos, las propuestas de generar un espacio. Enseguida, entender que hay una lógica en la cual, incluso desde un punto de vista estrictamente pragmático, la interacción implica un premio, que es un poco lo que trataba yo de apuntar como cierras al final. En las palabras, que si uno genera un sistema en el cual promueve la integración y la colaboración, eso va a tener ventaja y va a terminar siendo un factor para cada uno de nosotros. Y ahí, pucha, ser muy franco ya en qué es lo que uno va a considerar como valores, ¿ya? Independientemente, por ejemplo, o sea, ¿por qué uno se integra o no se integra? No es por caerle bien ya al señor rector de la Universidad Padre Hurtado, pero él ha dicho 1.000.000 de veces, o sea, ¿cuáles son las diferencias reales que hacen que esa universidad no esté integrada al resto del sistema universitario? Y lo más probable es que las razones son más débiles que fuertes, sin lugar a dudas. Hay razones, claro, hay razones históricas, pero uno se pregunta si esa decisión concreta obedece a los grandes valores que deberían guiar el trabajo de las universidades. Probablemente no, aunque políticamente es defendible, que se haya mantenido el cruce y todo, está bien. Pero quiero ejemplificarlo, ya, y saludar la presencia del rector, pero quiero ejemplificarlo como la necesidad que tenemos de ser capaces de sobreponer otros valores al inmediatismo. Si gran parte de este problema, yo les podría mostrar la radiografía de cada una de las situaciones que la universidad, y que tienen que ver con este inmediatismo, o sea, tiene que ver con cuánto voy a recibir el próximo año, con que no me vaya a disminuir mi presupuesto, ¿ya? Y este inmediatismo nos impide absolutamente conversar con un criterio colaborativo sobre los grandes problemas a los cuales estamos abocados. Si somos capaces de hacer eso como América Latina, las ventajas que tiene la integración son infinitas, y eso lo saben ustedes mucho mejor que yo, pues las posibilidades de multiplicar nuestros valores, pero tenemos para ello que ser capaces de imponer criterios en los cuales de verdad somos capaces de superar la ganancia inmediata, el sentido pecuniario, por otros valores que los vamos a ver en ese momento como mucho más dignos de la tarea universitaria. Y eso creo que están todas las condiciones dadas en América Latina para hacerlo. Muchas gracias. Alberto Sepúlveda y Manuel Antonio. Bueno, mi nombre es Alberto Sepúlveda y creo ser el profesor más antiguo de la Academia Diplomática de Chile. Yo comencé a hacer clases hace 49 años. Era joven, ¿no? O sea, no es que tenga 125 ahora. Entonces yo tengo una serie de comentarios sobre la Academia, pero eso se los haré después directamente a don Juan Somavía, al cual también nos conocemos uno que otro añito. Yo hice clases en la Universidad de Chile. Entonces ahí me encontré con 3 problemas estructurales que hasta el día de hoy no han sido corregidos, ni siquiera discutidos. Y como estamos en una época de reformas, en la cual hay reforma tributaria, e incluso se habla de la reforma del ministerio que iría también a trámite, yo creo que es hora que hablemos de la reforma del sistema de universidades públicas. Nos encontramos con las siguientes características. Primero, son universidades en la cual, al igual que la Cancillería, la forma de salida es la muerte o la renuncia. Es decir, no hay jubilación. Este es un sistema chileno
yo diría, creo que es el único en el mundo, yo creo que es el único en el mundo, en el cual el sistema público no tiene jubilación. Creo que es el único en el mundo. Y no es una fórmula de modernidad, yo diría que es del atraso más absoluto. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del sistema? Que no hay carrera académica, porque obviamente está trancada arriba. El segundo problema es que la Universidad de Chile compite en desventaja con las privadas, porque la Universidad de Chile está sometida a la Contraloría. Entonces, cada papel que hace tiene que hacerlo varias veces, todo tiene que ser reglamentado, lo cual obviamente no le da la competitividad que sí tienen las privadas para moverse rápidamente. Entonces, la toma de decisiones en la Chile es mucho más lenta y más compleja que en las privadas. Y es un tema que han pasado ya 30 y tantos años y no se ha discutido. No se ha discutido, que es lo peor. No es que no se ha discutido. El tercer tema es un tema que yo creo que se refiere a la definición de las universidades públicas. En el caso de Estados Unidos, las universidades públicas son universidades del Estado de Massachusetts, Nueva York, Virginia, etc. Y su objetivo es darle matrículas y facilidades, matrículas más bajas y facilidades a los habitantes del Estado, En el otro caso, en el caso europeo, la universidad pública forma parte de un sistema de universidades públicas que dependen del Ministerio de Educación, y hay carrera académica que se hace en base a lo que se llaman los concursos de oposición. Sí. Entonces, una persona puede, por ejemplo, en España, ser profesor asistente de Derecho Administrativo, postula a la oposición y puede llegar a ser profesor titular en determinados concursos de la Complutense de Madrid. En Chile, la carrera está cerrada a la universidad local y no hay tampoco ninguna garantía especial que esté dando la Universidad del Estado a los habitantes del Estado en contraposición a las privadas. ¿Por qué digo todo esto? Porque hubo un tiempo que no se discutió nada de la Chile. Y también, a decirlo con todas sus letras, yo estudié en la Católica. Hubo un intento de liquidar la Universidad de Chile, ¿no? Entonces yo creo que es el momento para que pensemos con calma, sin apasionamiento, cómo vamos enfrentando los grandes problemas del sistema universitario público chileno y lo mejoramos. Sí, bueno, muchas gracias. Yo me refrené, digamos, de hablar mucho del trato recibido por la Universidad de Chile y sus demandas, pero agradezco mucho lo que usted ha dicho, creo que es una cosa consensuada. Pienso que en un sistema de universidades tenemos que trabajar hacia entender que el que le vaya bien a otra universidad no es una afrenta para una universidad, sino que es algo que la favorece y algo que nos fortalece a todos. Pienso que ha habido momentos muy tristes en la historia, incluso reciente parlamentaria, esto de un peso para mí, para ti, etcétera. Pongo como ejemplo, cuando se creó la Universidad de Concepción había que financiarla y desde luego, digamos, se propuso, todos saben, una ley, que era la ley de la Lotería de Concepción. A mí no se me podría pasar por la cabeza que algún rector de otra universidad o alguien se hubiera puesto a eso, hubiera dicho, mire, si no me dan a mí la mitad yo no lo acepto, si no me dan el 10% no lo acepto. O sea, es una forma muy ajena, digamos, a lo que es la vida o lo que debiera ser la vida de las universidades. Hay que reestructurar sin lugar a dudas un sistema de universidades estatales, tampoco quise detenerme mucho en eso, pero se necesita algo que, respetando la autonomía, sea capaz de darle fluidez. Hay muchas cosas que en Chile, por ejemplo, la formación de profesores, yo no veo por qué tenga que ser tan homogénea a lo largo de todo el país. Perfectamente bien hay realidades locales que deberían ser recogidas por los sistemas de formación de profesores, y hay muchos ejemplos como ese. Pero una cosa que usted dijo me gustaría enfatizar, ¿ya? Y es cuando usted dice que en gran parte lo que yo traté de decir en alguna diapositiva, el tema es que estas cosas no se conversan, no hay espacios para hacer conversar en el país, esa es la gran tragedia. Y antes de ser rector de la Universidad de Chile, yo pensaba que si había gente poderosa en Chile, eran los dueños de los medios, porque ellos decidían qué se ponía en los titulares. Y ahora me doy cuenta que realmente si hay gente poderosa en Chile, son los dueños de los medios, porque ellos deciden lo que no se pone en los titulares.
Esa es la verdadera, ese es el verdadero enorme poder político que hay en Chile. ¿Qué es lo que se conversa? ¿Qué es lo que el país conversa y qué es lo que el país no conversa? Nosotros queremos generar un gran proyecto, por supuesto pensando en que tenga una resonancia en el conjunto del sistema universitario, ya incluso muy abierto a la comunidad, digamos, en un área que cerca de Pudahuel que le corresponde a que le pertenece a la universidad, ¿ya? Y una cosa es que en la argumentación, yo he dicho siempre, si algo pretendemos con abrir a la universidad espacios transdisciplinares que tengan que ver con temas como la energía, la telemedicina, ya el diseño, etcétera, es precisamente para que los chilenos tengamos algo que conversar entre nosotros. O sea, ¿qué conversamos? O sea, ¿quién conversa sobre el tema de la energía o muchos otros temas? Entonces, ese punto creo que es fundamental. O sea, ¿qué tipo de debate el país lleva a cabo y cómo hace un intercambio civilizado de ideas? Porque ese es otro tema, digamos, ya ustedes como diplomáticos de andar en casa a todo el mundo, digamos, cómo se llevan los debates, la descalificación, la brutalidad con que se refieren uno a otro, una cosa que yo no veo por qué eso tenga que ser así, desde luego. O sea, hasta en la forma es muy triste cómo se da, el poco debate que se da, cómo se da también es triste, pero desde luego, o sea, cuáles son los temas que los chilenos estamos convocados a conversar, ese es un punto esencial. Gracias, rector. Vamos a ir cerrando. Manuel Antonio, y después el subsecretario va a cerrar la reunión. Muchas gracias, Manuel Antonio. Gracias. Yo quisiera juntar la inquietud de Juan Somavía al plantear el tema 50 años, el 2050, Chile en 2050, con las reflexiones del rector, que nos dice, bueno, para pensar el 50, aunque no lo haya dicho, yo saco esa conclusión, para pensar el 50 tenemos que pensar el presente, y el presente es el pasado. Y eso, obviamente viniendo de un biólogo especialista en estos temas, es evidente. Pero es interesante por lo siguiente, porque si uno toma la historia del Chile desde los 30 para adelante del siglo pasado, es una tensión entre una tendencia hacia la inclusión, la igualdad, hecha fundamentalmente desde el Estado, es decir, desde lo público, y una tendencia de oligarquización, de elitización, que siempre se mantuvo paralela, pero con un cierto predominio de la tendencia hacia la inclusión por la vía del Estado, y por lo que significaba hacia el predominio de lo público. La dictadura militar lo que hace es cambiar radicalmente los términos de esta tensión, y haciendo que lo que predomine sea lo privado, el mercado sobre lo público, y que por lo tanto lo que se produzca sea una sociedad de las más desigualitarias de América Latina y al mismo tiempo de las más concentradas en su riqueza, con un deterioro del papel del Estado. Entonces lo que uno piensa es que hacia el futuro de lo que se trata es precisamente revertir esa tendencia. Entonces mi pregunta es, y yo creo, ojalá mucho antes, pero al menos que en el 2050, debiéramos tener una distribución de ingresos que hoy día en términos reales será de 1,50 a de 1 a 7. Y debiéramos tener, como fue en la historia de Chile, una educación pública mayoritaria y hegemónica, como era del 75% hasta el año 70, y no como la que es ahora, que es un 33% del total de la educación. Deberíamos tener entonces una educación pública mayoritaria y hegemónica y un sistema igualitario o más igualitario, digamos, en lo económico social, que se puede expresar diciendo, bueno, la diferencia de 1 a 7 o bajar radicalmente el coeficiente de Gini. ¿Cómo ve eso? ¿Cree posible que de aquí a 30 o 40 años, o 30 años, digamos, sea posible revertir la tendencia que incluso en democracia no se ha podido revertir, la tendencia generada bajo la dictadura militar a la creciente oligarquización y elitización de la sociedad y al deterioro de lo público en beneficio del predominio de lo privado? Sí, gracias. Yo sinceramente
Espero que así sea. Por muchas razones. Lo primero, en la relación público-privado, una cosa que yo creo que no se enfatiza lo suficiente, es que la única garantía que tengamos que el sistema privado sea bueno es que el sistema público sea muy bueno. Porque si no tenemos un sistema público que sea referencial, no tenemos ninguna motivación real. Si uno piensa, el razonamiento inverso es infinitamente más complicado y a lo mejor es bueno que tengamos un mal sistema público porque eso facilita mucho la labor de un sistema privado que no necesita autoexigirse mucho. Si me permiten, ya es como si alguien fuera fabricante de agua envasada, ya claramente si uno no tiene un buen sistema potable no es gracia que tenga mucho éxito la venta de agua alternativa, y el paso siguiente, ojalá que el agua potable sea mala, cosa que la gente esté obligada a comprarme a mí el agua envasada. No es muy distinto lo que pasó en Chile en educación, o sea, el deterioro. O sea, desde luego eso pasó en salud 100%, o sea, ahí no hay vuelta que darle, digamos. Está todo el mundo consciente de que a mí me gusta mucho decir que yo no solamente, como decimos mucho, estudié toda mi vida en un colegio público, sino que yo partí naciendo en un hospital, porque mi padre era médico, y obviamente el mejor lugar que había en 1950 para nacer era el hospital, porque tenía los mejores equipamientos, estaban los mejores especialistas, había 24 horas, etcétera. Todos los hijos de médicos nacimos en los hospitales. Bueno, ¿cómo se deterioró eso en aras de obligar a la gente a tomar otra alternativa? Que es distinto al concepto de los legítimos proyectos que desde distintos sectores y con distinta intencionalidad uno puede plantear en el mundo de lo privado. Entonces, si no sacamos el tema de que esto es un negocio como un primer paso y no logramos instalar los otros valores que acompañan la educación, tanto para la pública como para la privada, bueno, no tenemos muchas posibilidades de avanzar en ese sentido. ¿Vale? Yo creo que hoy día hay fuerzas en la sociedad que son fuerzas centrípetas, porque nos hemos venido dando cuenta que si no no vamos a poder subsistir nomás. O sea, si la alternativa a eso es la desintegración, que terminamos siendo un país de individuos, tan individuos que al final no hay nada que no una. Y desde ese punto de vista yo creo que la argumentación se hace evidente. O sea, si algún mérito tuvo desde su origen, y que fue su sentido primario, la educación pública, es que ser el gran centro cohesionador y articulador del conjunto de la sociedad, ya abriendo espacios para los demás proyectos, pero ese fue el gran núcleo articulador de la sociedad. Y ese es un principio que garantiza la igualdad, que garantiza la equidad. Hay valores muy complicados, porque el tema de la oligarquización es un tema muy difícil, porque, o sea, si no nos llamemos engaño, o sea, aumentemos los cupos en la Universidad de Chile, pero en algún momento los cupos van a ser los cupos, y ahí, cuando yo estoy diciendo que estoy abriendo las puertas a niños muy pobres, estoy diciendo que se van a quedar afuera niños que hoy día se hubieran quedado de familias más acomodadas, y vamos a tener las familias más acomodadas, que es lo que ocurre en todas las universidades estatales. Ya en California, por ejemplo, es un problema abierto y explícito, digamos, ¿ya? O sea, yo no quiero que perjudiquen a mi hijo en aras de abrir otros cupos. Uno entra en una situación que es compleja. Pero creo que tú lo decías muy bien, o sea, si no somos capaces de recrear ese sistema público, yo creo que la identidad misma del país, la unidad del país, es la que está en juego. Yo creo que ahí de nuevo el tema de la discusión y el tema de ser capaces de abrir la discusión es clave, o sea, de que seamos un país que converse inteligentemente. Yo creo que aquí ha habido una campaña premeditada de ideologización del país que es una de las cosas terribles que nos ha pasado. Gracias por haberme preguntado acá. Muchas gracias. Gracias por la respuesta, y yo quisiera agregarle algo, rector, porque pienso que la manera como usted organizó la reflexión, hay una especie de telón de fondo, que es la manera como el pensamiento neoliberal sencillamente se metió en las entrañas de la sociedad chilena. Nosotros fuimos los conejillos de India, porque partimos con los Chicago Boys. El neoliberalismo en el mundo parte más o menos cuando Reagan y Thatcher salen elegidos en Estados Unidos, y eso a través de una serie de mecanismos comienza a imperar, pero estamos hablando de principios de los 80. Acá fue conejillos de India puro, y además en un sistema autoritario, lo que usted llama, digamos, la ideología dictatorial. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? De que hoy día esto que nos fue presentado como absolutamente coherente
como la lógica contemporánea, la lógica moderna en esa época, y que estar contra eso era ser antiguo, era ser viejo, era no comprender los cambios del mundo, de cómo el mercado le traía a la sociedad una riqueza y una capacidad de creatividad, de desarrollo, de crecimiento. Eso hoy día no tiene fuerza intelectual. Otra cosa es que persista, o sea, uno abre los diarios chilenos y se encuentra con una lógica neoliberal permanentemente como argumento. Usted lo lleva a un debate real, con gente real en el mundo, desde académicos a gente real, esa mirada de la sociedad sencillamente no tiene convicción intelectual hoy en día, pero continúa vigente. Segundo, tampoco tiene legitimidad, porque una cosa es que nos vendieron un producto hace 40 o 30 años atrás y otra cosa es ver el resultado en el mundo entero. Lo que pasa es que nosotros estamos atrasados del mundo entero, o sea, estamos más neoliberales todavía que los cuestionamientos que se están produciendo en un conjunto de otras partes, y hace poco vi unos Piketty por aquí, que el mundo entero considera, mire qué interesante, pues se le contesta, se le dice que tiene cosas erradas, pero finalmente hizo un análisis de lo que ha ocurrido, dónde estamos en este momento, colocándolo en un marco histórico. Entonces, ¿qué creo yo para contestar a la pregunta de Manuel Antonio? Yo creo que el mundo está caminando en esa dirección y que nosotros estamos más atrasados que el mundo. Y va caminando en esa dirección de distintas maneras, desde luego en Europa con una enorme crisis, porque resulta que han querido aplicar esos criterios para salir de la crisis y en consecuencia lo que se ha producido son un enorme populismo de derecha, sectores de izquierda muy fuertes y una desarticulación total de lo que fue la razón de ser por la cual se fundó Europa, digamos, en un momento dado, y en este momento se toman puras decisiones para salvar al euro y ninguna decisión para salvar la naturaleza esencialmente política. Ya, bueno, pero ¿eso qué quiere decir? Eso es la crisis. O sea, es cuando se lleva la cosa absolutamente al extremo, que una Europa tan fuerte, tan interesante, tan potencialmente importante en el mundo, termine llevando a tal extremo una visión neoliberal que resulta que está destruyendo lo que fueron capaces de construir de Gaulle, de Adenauer y que sé yo, todos los que sabemos. Entonces, para contestarte la pregunta, yo creo que el mundo va caminando en esa dirección, pero como las cosas se nos han acelerado acá a través de las crisis que estamos viviendo en estos días, yo creo que lo que va a ocurrir inevitablemente es que el cuento del dinero y la política va a ser un epifenómeno de este otro cuento. Porque si nosotros como sociedad dijéramos, mire, resolviendo el problema de la política y el dinero hemos resuelto los problemas de la sociedad, y además, Presidenta, por favor, no se le vaya a ocurrir seguir con su reforma, usted comprende que este es el problema, así que córtelas con esta tontera de que hay que hacer reformas en el país. Sin duda que hay voces que van a querer eso, hay otras que van a decir, oiga, este es el top of the iceberg, o sea, aquí hay para abajo 90%, estamos viendo nada más que el pedacito, aprovechemos de que hemos finalmente sincerado una parte de las cosas que sabíamos que estaban pasando, pero ahora están. ¿Y por qué nos vemos la otra? Y las otras. Las oportunidades históricamente pasan. Que uno las agarre o no las agarre, eso depende completamente de cómo la sociedad responde, pero que la oportunidad la tenemos, y yo no estaría mirando al resto de América Latina para decir, mire, si es igual la oportunidad aquí, acullá, no. Esta oportunidad la tiene Chile en este momento. ¿Cuánto nos va a durar? Y probablemente anda por aquí. ¿Y cuánto tiempo va a pasar hasta que pase para allá y que nosotros no la aprovechamos, no decidimos actuar y que en consecuencia nada pasó y vamos a quedar anclados en estas herencias del neoliberalismo que no somos capaces de cambiar? Eso sí que no sé. Pero que la oportunidad la tenemos, eso no me cabe la menor duda, y hay que ver cómo le hacemos. Subsecretario. Muy bien. Muchas gracias. Solo dos aspectos. Primero, agradecer al rector Vivaldi porque creo que hemos escuchado una exposición plena de conceptos y eso es muy importante. Y por otro lado, con ejemplos algunas veces simples, pero notables. Esta comparación del agua envasada con el agua pública, presuntivamente potable, es un ejemplo fuertísimo, porque eso uno lo traslada a la educación, lo traslada a la salud, lo traslada a la previsión, lo traslada a todo aquello que hace la vida misma. Y tenemos una sociedad en Chile donde el espacio para lo, entre comillas, privado ha sido a costa
del empobrecimiento de lo público. Y eso yo creo que es una cuestión que nos hace reflexionar, porque de allí a pasar al tema de los efectos en los valores verdaderos, notables, hay un paso. ¿De qué nos extrañamos que nos estemos construyendo una sociedad individualista llena de codicia? Codicia en todos los sentidos de la palabra, pero algunos con efectos devastadores para lo que es el sentido fundamental, que es la cohesión de la sociedad. Se construye cohesión cuando tenemos una población agradecida del país, pero para construir una población agradecida del país tenemos que preocuparnos de satisfacer esas necesidades vitales y abrir oportunidades. Y eso en el ámbito de la educación es clave, porque no vamos a descubrir la pólvora hoy día, que la educación es el factor esencial de movilidad social en un país. Factor esencial. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí sentados, estamos donde estamos, gracias a que tuvimos la oportunidad en su momento de tener acceso a una educación que nos brindó oportunidades. Yo lo digo con mucho orgullo, siempre. Si no hubiese sido no hubiera tenido yo la posibilidad de tener una educación pública adecuada, difícilmente hubiese podido desarrollarme en la vida. Hoy día, tanto el ministro de Relaciones Exteriores como el subsecretario de Relaciones Exteriores son fruto de la educación pública de este país, de liceos, de lo que serían hoy día colegios con número. Difícilmente un estudiante que se está educando en el Liceo de Hombres de San Bernardo, como yo me eduqué, hoy día podría aspirar a desarrollarse en la vida, porque el Estado, la sociedad, le brinda oportunidades. Por lo tanto, ese mensaje que nos deja el rector Vivaldi para mí es muy fundamental. Y el otro punto es agradecer a Juan Somavía, director de la Academia Diplomática, porque cuando conversamos sobre qué hacer con la academia, uno de los aspectos fundamentales era cómo abrir esta academia a debates importantes, y que ese debate importante sirviera a nuestra generación que se está formando aquí en la academia para servir al país desde la diplomacia. Los principales tributarios de esto, claro, todos los que estamos acá, pero básicamente esa generación que se está preparando para representar al país, para interlocutar con el mundo, y ojalá que podamos hacerlo de una perspectiva de mayor desarrollo, de mayores oportunidades. Y me parece a mí que este tipo de acciones que está desarrollando la Academia Diplomática es muy importante seguir haciéndola, seguir reforzándola, y por eso mis felicitaciones, Juan, por lo que se está haciendo desde esta institución tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Gato. Rector, antes que se vaya, un pequeño recuerdo del momento. ¿Ah? Muchas gracias. Esta es una linda madera. Preciosa. ¿Ah? Preciosa. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, gracias, rector, que ha estado sencillamente estupendo.